Querida compañera, llevas demasiado tiempo conviviendo con nosotros. Hace mucho que escuchamos tus susurros a medianoche, tus pasos desnudos por los pasillos, tu condición desafiante en los espejos. Querida compañera, eres esa misma que hunde, que encoge, aquella que acecha en los precipicios de nuestra soledad. Esa que espera el momento justo para empujarnos al vacío más siniestro. Llevas tiempo merodeando en los mismos aledaños de nuestros destinos, abriendo puertas selladas a los abismos de la conciencia, hurgando cual trapero en las heridas del pasado, sin reparos, sin tapujos. Eres cobarde, sumamente cobarde, pues te aprovechas del silencio que pueblan las paredes, de las hojas escritas sin retorno, de ese mar de dudas como enredado ovillo de hilo, de esa playa sin arena, de esa tierra fracturada, de palabras en el olvido. La miseria de la humanidad, la deshumanización, la esclavitud del consumismo, la pobreza, la incultura llenan tu saca. De tales mimbres tejes a destiempos tu ardid de melancolía. Aprovechas los recuerdos de ese puzzle mal engranado que es la cabeza del que ansiedad sufre. Pero ¿sabes una cosa, querida compañera? Que incluso en esas situaciones desfavorables para el ser humano, aún somos capaces de arrancarle una sonrisa a la vida, de ponernos el mundo por montera y gritarle a la cara que aún estamos vivos. Por eso, querida compañera, los silencios de las paredes se tornarán soniquetes musicales y nos faltarán hojas para rellenar nuestras glorias. Apaciguaremos nuestras almas en mares de calma y regaremos las tierras con savia nueva. Y tú serás testigo. La ansiedad no es signo de debilidad, es signo de haber luchado contra las miserias humanas, de haber batallado contra nuestros fantasmas. Es una señal inequívoca de que estamos vivos, que sentimos y padecemos, que no somos inmunes al dolor propio y ajeno, con lo cual somos todos los que alguna vez hemos sufrido esa presión asfixiante en el pecho, ese insomnio, esa inapetencia por la vida, los verdaderos valientes, los verdaderos guerreros que nos levantamos diariamente para afrontar la vida como viene, para bien o para mal, para luchar contra nuestros miedos y con los que nos impone esta sociedad que culpabiliza, que esclaviza. Así, querida amiga, tendrás que hacerlo mejor para la próxima vez, porque somos aquellos, de sonrisas y esperanzas infinitas, los que cambiaremos el mundo. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro programa hablamos de arqueología y hablamos de antropología y para eso se encuentra con nosotros nuestra amiga Carmen Román Muñoz. Carmen, todo un placer y muchísimas gracias por acercarte a este rinconcito de cultura de la Baja Andalucía. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y darme esta oportunidad de ofrecer un poco lo que es la figura del antropólogo físico o la antropóloga física en un contexto arqueológico. Carmen, eres licenciada en Historia por la Universidad de Granada, doctorando también en Arqueología y en Antropología Física, también por la Universidad de Granada. Carmen, ¿por qué decides volcar en este caso tus estudios y tu tiempo en el estudio de las comunidades humanas? Pues yo desde que comencé la carrera de hecho la comencé aquí en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, estudié primer ciclo aquí en Cádiz, de aquí me llevo muy buenos recuerdos, tanto de profesores como de compañeros, y pues por circunstancias me trasladé a Granada y terminé mis estudios allí, y yo ya durante la carrera ya empecé a interesarme por el mundo de la arqueología. De hecho aquí, pues de la mano de José Ramos, estuve trabajando de voluntaria en diferentes excavaciones arqueológicas, con Eduardo Biján de compañero y demás, y pues la verdad es que fue bastante gratificante, ¿no? Y decidí meterme por el mundo de la arqueología, que mi formación estaba ahí. Cuando te adentras dentro del mundo de la arqueología te das cuenta de que aquello es mucho más amplio, que hay, pues está los restos que recuperan, no solamente es una cerámica, puede haber pólenes, puede haber marcas
dentro de en huellas de uso en una piedra, la traciología. Puede haber incluso carbones o metales, y te das cuenta de que puedes estudiar no solamente arqueología, puedes dedicarte a algo en concreto dentro de... Sí, del hablamos mundo. como un gran árbol con muchas ramas, Claro, raíces y ramas, ¿no? claro. Donde hay mil cosas que estudiar. Entonces, pues me di cuenta, bueno, pues que me interesaba mucho estudiar la perspectiva humana, porque sí es cierto que, y así, bueno, yo doy algunas clases, algunos seminarios allí en la Universidad de Granada, y siempre hago la introducción de mis seminarios así, que es muy importante conocer, pues bueno, dentro de la historia de la arqueología, pues conocer una cultura con su cerámica, sus vasijas, o unas estructuras emergentes, ¿no? unos paramentos, unas cabañas, unos muros de castillo, pero quizás también lo más importante es conocer quién construyó esa cabaña, quién construyó ese castillo, quién construyó o hizo esa cerámica. Entonces eso, dentro de la arqueología, afortunadamente para nosotros, hoy, a día de hoy, se está comenzando a ver la luz al final del túnel, pero siempre se ha primado más la cultura material que la antropología física dentro de la arqueología. Y quizás por el camino siempre te tiras más por lo complejo, ¿no? Y por eso me interesaron los... Y bueno, para los que no conocemos la materia, en este caso, ¿cómo entendemos o qué entendemos como antropología física dentro de la materia o de la disciplina de la arqueología? Pues la antropología física es la disciplina que estudia los restos óseos humanos desde todas sus perspectivas y de diferentes cronologías. Se diferencia de la antropología forense en el caso de que la parte forense siempre es la dedicada a temas de encauzamiento judicial. Por tanto, todo lo que sea en contextos arqueológicos simplemente es antropología física. Y bueno, pues estudiamos pues, el sexo de los individuos. Yo siempre digo que los antropólogos y las antropólogas físicas nos dedicamos a dar identidad a esas personas que, bueno, que cuando nos afrontamos a ellos en una excavación arqueológica, pues son unos restos arqueológicos, son unos huesos que te encuentras, igual que te puedes encontrar unos huesos de vaca o te puedes encontrar unos huesos de perro, te encuentras unos huesos de humano. Bien, pues nosotros somos los que le damos identidad a esos huesos humanos, le ponemos un sexo, le ponemos una edad, incluso podemos saber patologías que haya tenido, enfermedades, claro, que no siempre tienen que ser la causa de la muerte, pueden ser la causa de la muerte, pero sí pueden ser una derivación, ¿no? Claro, hacia por la causa de la que murieron. Podemos incluso también hacer ya con unos estudios más microscópicos, podemos hacer estudios de bioarqueología y bioquímica y saber patrones de alimentación, de movilidad, todo eso a partir de estudios del colágeno, isótopos de nitrógeno, de carbono, de oxígeno. O sea, podemos como un mundo nuevo, claro, y darle una identidad, incluso podemos darle una cara, haciendo reconstrucciones faciales. Sí, es un tema muy interesante que vamos a entonces tocar podemos después. ver, por eso digo que podemos ver quién hizo esa muralla, viendo o quién formó parte de esa cultura que construyó una casa neolítica, pues podemos ver su cara o aproximación. Carmen, ¿por qué piensas que actualmente, en el siglo XXI, sigue siendo tan importante que se siga trabajando, intentando redescubrir aún más nuestra línea cronológica, nuestra historia, por parte de la antropología y por parte de la arqueología? Bien, yo creo que siempre, yo soy de la teoría de que la historia es cíclica, es una cosa que hemos tratado mucho en la carrera, el tema de la historia como algo cíclico, lo que evoluciona, siempre es cíclica, lo que cambia son los contextos en los que se desarrolla, ¿no? Yo creo que es muy interesante conocer los errores que hemos cometido en el pasado para poder aprender de ellos y poder afrontar el presente. No hay que estar siempre mirando el pasado, pero sí que es interesante, ¿no? Pero si nos reflejamos y vemos pues, por ejemplo, un pueblo de un contexto rural que bueno, no tiene patrimonio alguno, pero sí que les hacemos un estudio antropológico a una población del siglo XVI que vivía en esa población, ese arraigo de identidad, que esas personas de ese pueblo sepan pues que tenían las mismas enfermedades,
que comían las mismas cosas. Para ellos eso les genera una identidad cultural y de patrimonio. Entonces, esa búsqueda de identidad, no solamente del individuo, sino de la cultura y del patrimonio de las sociedades actuales, es lo que nos motiva a día de hoy a continuar en esta línea de investigación, y creo que es muy necesario, claro, porque es muy necesario en este sentido de este amalgama de pérdida de identidad o de búsqueda de identidades ficticias para construir una identidad de un pueblo cuando a lo mejor no existe o está desvirtuada. Creo que es necesario a 100%. Sobre todo porque ya no solo hablas en este caso de la identidad de un pueblo como algo circunstancial, pero es la identidad de un pueblo, la identidad de una situación geográfica y es la línea cronológica de la vida en sí. Efectivamente. Con lo cual estamos hablando de algo muy importante dentro de un magma de importancia. Efectivamente. ¿No? Con lo cual... Efectivamente. A mí se da el caso por ejemplo, bueno, con un simple ejemplo, ¿no? En una excavación arqueológica en un pueblo de ámbito rural de Granada, que no tenía ningún elemento patrimonial. Sí. Era un pueblo de no más de 1000 habitantes, y bueno, el historiador de la localidad descubrió que la cañada real por la que transcurría el pueblo había pasado Isabel la Católica, y se había parado en unos aljibes que tenía el pueblo, que además le daba nombre al pueblo. Magnífico, magnífico. Entonces, bueno, pues esos aljibes habían sido usados durante toda la vida del pueblo como escombrera. Claro, suele pasar. Colmatados de escombros. Entonces, bueno, pues a través de una iniciativa municipal se decidió hacer una puesta en valor de los aljibes, limpiarlos, hacer una puesta en valor, un parque en torno, en su perímetro, y bueno, pues bueno, te puedes imaginar lo agradecido que estaba el pueblo por devolverle un elemento patrimonial que además le daba nombre al pueblo. Sobre todo por eso, porque le estás poniendo nombre al pueblo. Un pueblo que no tiene a lo mejor para vender un patrimonio ya no solo arquitectónico, sino pictórico, etcétera, de 1000 razones, no tiene nada a encontrarse con ese patrimonio, es un aliciente para darle vida a sus habitantes. Les genera, a ellos se sintieron muy agradecidos porque le estábamos devolviendo un patrimonio que además ellos mismos habían enterrado en basura, pero que no eran conscientes de la importancia que tenía a lo largo de la historia, y ya cuando se enteraron pues que estuvo Isabel la Católica allí y tal, pues ya fue algo tremendo. Precisamente enlazo quizás con lo que estáis diciendo, ha salido una noticia hoy en el diario El País, si no me equivoco, que se han descubierto en la Plaza de España, que están haciendo obras y han descubierto parte del Palacio Godoy, o sea que bóvedas, las escalinatas, lo que es la cerámica, y está en pleno centro de Madrid, con lo cual que no tenemos que ir a algún pueblo de Granada o perdido de la mano de... sino que realmente incluso en grandes ciudades, por supuesto, además, sobre todo en grandes ciudades donde la superposición de estratigrafías culturales es tremendo. Y sobre todo las grandes capitales como Madrid, que ha sufrido, fíjate, el 19 en Madrid, que destruyó todo el 17 y el 16. Efectivamente, o por ejemplo Cádiz, la ciudad de Cádiz, ya no es solamente por eso, sino también por el hecho de que no hay espacio para construir. Entonces se superponen las culturas. Y es muy, muy interesante. Y bueno, eso, pues devolverle la identidad a un pueblo. Qué bonito. Dentro de tu trabajo actual está, por supuesto, tu tesis doctoral, a la que voy a citar, el ritual funerario en las cremaciones en la península ibérica, metodología y nuevas aportaciones científicas desde la perspectiva de la arqueología y la antropología física. Bueno, según tu experiencia de campo y evidentemente tu experiencia en tu trabajo, ¿cómo es ese ritual funerario, por ejemplo, en esta Baja Andalucía o en este sur de Europa? Pues bueno, nosotros tenemos, esto daría para otra... Evidentemente, sé que es la pregunta del millón, esto daría para otra... pero bueno, vamos a tocar aunque sea algo. Sí, bueno, me parece estupendo porque sobre todo es algo pues muy interesante, por el hecho sobre todo de que, como yo decía, la antropología física dentro de la arqueología, digamos, es una disciplina que está todavía en pañales. Afortunadamente se está comenzando a germinar ese fluir, ¿no? De hecho, desde los años 80 hasta el día de hoy, si cogiéramos los anuarios arqueológicos de Andalucía, donde se publican las intervenciones urbanas y de investigación que se realizan en Andalucía, el volumen de estudios antropológicos en un plazo de 5 años han crecido exponencialmente. Entonces, si, como digo, la antropología física dentro de la arqueología es una disciplina que está en pañales, la cremación
o el estudio de cremaciones desde una perspectiva de antropología física en contextos arqueológicos es un cigoto, es algo que nadie le ha dado el valor que requiere. Pues básicamente pues porque somos hijos de, digamos, de la disciplina arqueológica que se venía realizando hasta ahora. Bueno, pues ¿qué importancia o qué información nos van a dar cuatro huesos? Ninguna, ¿no? Sé lo que en los comienzos de la arqueología... También ha ido en concordancia con las nuevas tecnologías, sí, es lógico. Pero en los comienzos de la arqueología esa era la mentalidad, ¿no? Bueno, pues qué valor va a tener un muerto, porque no nos va a decir nada. Pues imagínate cuando ese muerto está hecho millones de cachitos, está metido en una preciosa urna, que lo que a mí me interesa es poder coger la urna y llevármela al museo. Entonces, bueno, pues hasta muy recientemente lo que se hacía era vaciar esas urnas en terrera o vaciarlas en una bolsa y darla por perdida en el museo y, bueno, darle el valor al contenedor, al recipiente, en vez del contenido. Por tanto, un buen problema que yo me he encontrado a la hora de hacer la tesis ha sido la falta de información, claro, hasta el momento, sobre todo en Andalucía. En Andalucía no hay grandes estudios de antropología física de contextos arqueológicos. Entonces, para mí ya eso es importante, es un gran avance el que se comience a dar el valor, sobre todo cuando tenemos aquí fenicios, periodo púnico, periodo romano, en los que se usaba el ritual de la cremación. Bien, cuando hablamos de cremación lo principal es, y eso es como un poco docente, diferenciar entre cremación e incineración, porque mucha bibliografía, sobre todo de ámbito anglosajón, nos vienen a hacer referencia como que la cremación y la incineración es lo mismo, y no es para nada lo mismo. Incineración conlleva que los restos son incinerados, se convierten en cenizas, y cremación son que se someten a fuego, pero no llegan a obtener esa temperatura necesaria para alcanzar el nivel de ceniza. Claro. Entonces nosotros estudiamos la variante morfológica que se queda en el hueso con el cambio de temperatura, así como la coloración, y podemos llegar a saber qué temperatura alcanzó. Podemos estudiar también la zona del contexto funerario en el que se desarrolló, porque se necesitaba pues agua para apagar el fuego, se necesitaba un contexto en el que hubiera mucho viento para mantener las llamas en una buena temperatura y bueno, pues también se necesitaba una serie de elementos de ritual en el perímetro. Entonces, el poner eso en contexto dentro de una tesis está siendo muy interesante, sobre todo porque para mí tomo una muestra muy amplia, tomo muestras de Granada, de ámbito íbero, concretamente de la necrópolis de la Dama de Baza, tomo muestras de Almuñécar, de un periodo fenicio púnico, tomo muestras de Baelo Claudia, del yacimiento de Baelo Claudia, del periodo más tardío, y tomo muestras del Opidum de Silla del Papa, también del conjunto arqueológico de Baelo Claudia, pero que se encuentra en la sierra. Entonces, ver la evolución y los cambios de rituales, que siempre son los mismos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La cremación es como una pizza. La pizza te la puedes hacer de 20.000 cosas, pero la base siempre es la misma, que es la base, tomate y mozzarella. Pues eso es igual. Las cremaciones siempre son lo mismo. Son fuego, elemento combustible, el difunto y el elemento que después, posteriormente, lo hace apagar, que bien puede ser o agua, o leche, o vino, un elemento siempre vinculado a la tierra. Y después ya las variantes en el propio ritual, pues dependiendo de los fenicios, dependiendo del púnico, o ya en periodos romanos, se dejan ver en el nivel de fragmentación, que bueno, pues unas teorías dicen que bueno, el nivel de fragmentación tiene que ver más con los recipientes en los que se introducen, y otras teorías dicen pues bueno, que una vez introducido en el recipiente se machaca el hueso como aporte ritual. Yo simplemente lo que hago es un estudio del nivel de fragmentación que tiene. Y entendiendo, Carmen, la antropología física, con esa falta, en este caso, de, no sé, no iba a decir de información, no sé si de información es lo correcto, pero hemos dicho que había todavía poco de investigación.
podemos entender que esa tesis, cuando se termine, va a tener ingredientes importantes para reescribir nuevamente una teoría o la historia, en este caso, en la antropología física, ¿no? Sí, porque además, bueno, no quiero hacer como un plan de yo vengo a hablar de mi libro. Sí, pero hay veces que hay que hacerlo, pero ¿no? El sí trabajo. que en función a mi investigación personal, tanto en campo como en laboratorio, lo que sí que se ha creado es que hasta a partir de ahora, hace poco, ya digo, no se han interesado por las cremaciones, pero sí que siempre el elemento de excavar una urna de cremación en un contexto arqueológico se ha realizado siempre bajo la misma disciplina que cualquier elemento del contexto, ¿no?, de la cultura material. Y, en cambio, por ejemplo, una inhumación no se hace así, siempre tiene su registro arqueológico con su ficha de campo y su ficha de laboratorio. Entonces, yo mi tesis, una de las cosas que propongo es un estudio tanto in situ de la urna, Claro. Con un elemento de perímetro arqueológico, con una excavación igual de registro arqueológico, tanto en campo como en laboratorio. Y, Carmen, si nos ponemos la ropa de trabajo y cogemos las herramientas, evidentemente has estado en muchos sitios, has excavado, has hecho tus trabajos en varias localidades y varias zonas. Cuéntanos un poquito dónde has estado trabajando y cuáles han sido los últimos proyectos que has llevado entre manos. Pues actualmente me encuentro trabajando a caballo entre Granada y Cádiz, son mis zonas base de trabajo. En Granada muchísima excavación urbana de ámbito de intervenciones arqueológicas preventivas, etcétera, etcétera, o de campos de investigación, como por ejemplo una necrópolis, una de las necrópolis más grandes que se han encontrado actualmente en Granada, de periodo medieval, que encontramos 302 individuos de cronología del siglo XV. Y bueno, actualmente pues estoy colaborando en proyectos de Baelo Claudia, tanto de la silla del Papa como de la necrópolis de Baelo Claudia, y en Cádiz pues también estoy colaborando con una empresa de Cádiz de arqueología, se llama Trip Milenaria, y bueno, ellos me han absorbido como antropóloga física del equipo, y bueno, pues estoy, ya digo, a caballo entre las dos provincias. Y Carmen, antes de pasar a unos anuncios publicitarios, dentro de todo este trabajo hay una frase que cuando leo tu información y leo tus apuntes que me envías, me gusta una frase que dice que es: los huesos hablan, hay que saber escuchar. Me parece que es... Esa es una frase mantra que nos totalmente, transmite... además ya nos centra y dice: señores, esto hay que saber escuchar, igual que en todas las profesiones tenemos que, en este caso a ti te ha tocado pues lidiar con los huesos. ¿Cómo sacáis esa información entre capas de sedimentos, de barro y sobre todo de tiempo, que es lo que más olvidan? Pues primordialmente, bueno, una vez que hablamos de una inhumación, ¿no?, en el caso, nos afrontamos una tumba del contexto que sea, periodo cronológico que sea. Lo primero que tenemos que determinar es un registro arqueológico, porque no debemos de olvidar que la arqueología es una ciencia de carácter destructivo, es decir, lo que está ya no va a estar más, a menos que se haya consolidado o tal. Pero si nos encontramos una inhumación, si queremos retirar esa inhumación, tenemos que hacer un buen registro arqueológico, porque una vez que levantemos esos restos, ya no van a estar más en la misma posición donde dejaron a ese señor o a esa señora. Entonces lo primero es hacer un buen registro fotográfico, de documentación, midiendo los huesos in situ, porque en muchos casos, una vez que los traemos, se fragmentan en 1000 pedazos, y hacer una buena conservación preventiva de esos restos in situ. Podemos obtener in situ algún resto, alguna información que nos oriente un poco a la hora después de hacer estadísticas preliminares, bueno, pues de sexo, de edad. Básicamente para el sexo nos guiamos por el dimorfismo sexual de hombre y mujer, pues para zonas de pelvis, zonas de cráneo, tamaño de los huesos, etcétera. Y posteriormente esos huesos son trasladados a un laboratorio. Lo ideal es que se trasladen directamente al laboratorio, pero sabemos por experiencia que en ocasiones se pueden pasar años en el museo hasta que... encontramos noticias diariamente de se ha encontrado en los sótanos del museo en París, de no sé cuánto, botánica, arquitectura, arqueología, antropología, y
con lo cual, que pase aquí. Por eso digo, hacer hincapié en la conservación preventiva que se le hacen hasta que los restos van al almacén, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo van a ser estudiados. Y cuando son trasladados al laboratorio, pues lo primero es lavarlos todos para quitarles el sedimento. Una vez que están secos, se restauran, todos aquellos que estén fragmentados, se restauran, porque el objetivo de la restauración no es más allá que hacer un estudio osteométrico, que consiste en medir todos los huesos para obtener información, pues sobre todo de sexo, sobre todo por complexión anatómica, si era una persona robusta, con musculación, o era una persona un poco más débil, sin musculación. Estudio patológico de todas las patologías que, como decíamos al principio, no tienen por qué ser causa de la muerte, ya que solamente un 10% de las enfermedades que existen hoy día en la humanidad, que nos afectan a los humanos, solo un 10%, como digo, dejan reflejo en los huesos. Entonces, pues siempre me dicen, ¿y de qué murió? Yo siempre digo lo mismo. Yo soy antropóloga física, no soy medium, no hablo con ellos. Puedes tener una cierta idea, pero no puedes puedo hacer una reflexión sobre qué patología le pudo causar, porque hay muchas patologías que no son causa de muerte, como digo, pero pueden producir una pérdida de apetito o un malestar general que conlleve una pérdida de apetito, que en situaciones de sociedades pre-penicilina pues generaría una defensa de bajada una bajada de defensa, y con lo cual una posible causa de muerte. Pues nada, Carmen, nosotros pasamos unos minutos a publicidad y seguimos hablando. Venga, aquí estaré. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Carmen Román, hablando de arqueología, de antropología y de sus trabajos de campo y de estudio. Carmen, cuando llegamos a este punto, tengo una pregunta que creo que puede ser muy interesante. Además, ha salido algunos reportajes hace poco en televisión. Los movimientos migratorios de las civilizaciones, yo creo que son fundamentales, ¿no?, para conocer la línea cronológica, para conocer de dónde venimos, ¿verdad? ¿Cómo trazáis vosotros, los antropólogos, ese trabajo y ese estudio? Bueno, pues hoy día hay una línea, bueno, lo podemos hacer, por ejemplo, podemos ver el tema de las repoblaciones, en el periodo de repoblación cristiana en zonas fronterizas. Podemos verlo por el tamaño de la población, que varía muchísimo, son unas poblaciones de una estatura normal y de repente cambian a ser una complexión muy variable, muy grande, muy fornido y de grandes tamaños. Entonces ahí, por ejemplo, sabemos perfectamente el tipo de movilidad de la población, ¿no?, que ha sido traída. Pero, por ejemplo, hoy día se están realizando muchos estudios vinculados al ámbito de la química, bioquímicos. Concretamente, el estudio del colágeno nos habla mucho sobre, a través del colágeno de los huesos podemos hacer estudios de isótopos de nitrógeno, de carbono y de oxígeno. Cuando decimos que somos lo que comemos, en cierta forma es verdad, porque la alimentación nuestra se queda reflejada en nuestros huesos y podemos saber, pues, si nuestra dieta era más basada en el nitrógeno o en el carbono, pues el nitrógeno el nitrógeno de los animales y el carbono, por ejemplo, de las plantas, ¿no?, de las plantas C3, C4, etcétera. Y el oxígeno nos habla un poco de los patrones de movilidad de las poblaciones. Por ejemplo, yo soy una persona que vivo en Cádiz, me he criado en Cádiz, vivo actualmente en Granada, pero soy una persona de Cádiz. Si nos imaginamos una persona de la zona costera de Cádiz del siglo III a.C. y que emigra a la zona, por ejemplo, de Navarra,
y estudiamos a la población en un contexto arqueológico, estudiamos a la población de Navarra, estudiamos los isótopos de oxígeno de esa población, podemos ver un cambio de variable en el nivel de oxígeno de un tipo determinado en concreto. Y es que el oxígeno que hay en la zona de costa, por ejemplo, de Cádiz, es diferente al nivel de oxígeno que hay. Entonces podemos ver esos patrones de movilidad a través de los estudios de bioquímica del isótopo. Porque no solamente, Carmen, ese estudio, ese trabajo de campo con civilizaciones muy antiguas, sino también te ha tocado y te está tocando trabajar con otro tipo de trabajos más recientes, en este caso las fosas, que por desgracia tenemos todavía en España muchísimas, de la guerra civil. Cuéntanos un poco cómo está haciendo ese trabajo de exhumación, no sé si es exhumación o es catalogación de las fosas. No, son exhumaciones. Exhumaciones, y cómo está haciendo y cuál es ese contexto de trabajo. Bien, yo siempre digo que para una antropóloga física o un antropólogo físico, lo único que te puedes dedicar a la investigación, obviamente, pero lo único que te es gratificante y te realiza como persona y como profesional es excavar una fosa común. Porque tú puedes darle identidad a un romano, a un fenicio, pero bueno, no deja de ser investigación. Pero cuando le das una identidad a una persona que vivió hace 70 años y que además alguien lo está buscando, es algo muy, muy, muy gratificante. Le estás devolviendo a una persona que está buscando un ser querido. Y eso te llena muchísimo, pero al mismo tiempo te absorbe muchísimo de ti. Te absorbe muchísimo de ti. Yo creo que tiene las dos caras de la porque moneda. te tienes que dedicar al 100%, o sea, si tú en una investigación normal te dedicas al 100%, en un tema de fosas comunes te tienes que dedicar al 3000 por 3000. Porque si yo me equivoco en un dato, en una inhumación de una romana, nadie me va a decir nada. Claro. Pero si yo me equivoco en un dato de una inhumación de una fosa común, puede variar en que una persona pueda o no pueda recuperar a un ser querido. Claro. Entonces ahí tenemos que dar el 100% de nosotros. Yo he tenido la suerte de trabajar con unos muy buenos profesionales que a día de hoy están trabajando hoy día en una apertura de fosa común en Pino Genil, creo recordar, en un pueblo de Granada. Y bueno, la verdad es que ellos me han enseñado mucho, he aprendido muchísimo de ellos y siempre hemos obtenido resultados muy positivos. Pero ya digo, al mismo tiempo es muy, muy intenso, porque nuestro trabajo no solamente es excavarlo, nuestro trabajo previamente tenemos que tener una entrevista con los familiares, si quedan, y que nos aporten información. Por ejemplo, una información muy que nos dio una pista sobre un individuo era en concreto que montaba en bicicleta, que le gustaba siempre ir en bicicleta. Esa información nos lo facilitó, es un dato tan tonto como eso, nos lo facilitó un familiar. Bueno, pues en la fosa común pudimos obtener información de una persona en la que tenía unos patrones de actividad musculoesquelético muy desarrollados en la zona pélvica, en varón, además con la edad que correspondía, y esos patrones de actividad musculoesquelética se correspondían con o bien una apertura excesiva de la zona de la entrepierna por montar a caballo o por hacer ejercicio tipo bicicleta. Si teníamos una persona que además la estábamos buscando, pues se clavó, y después ya la verificación vino de la mano del ADN, obviamente, pero eso nos dio la pista de que esa persona podía ser perfectamente ese familiar. Otro dato importante que nos pueden aportar los familiares es si fumaba mucho o no fumaba. O sabemos que en aquella época casi toda la población fumaba en exceso, pero si fumaba, por ejemplo, en boquilla, la boquilla en los dientes deja un desgaste concreto que a la hora de hacer estudio antropológico nos puede ir dando pequeños datos. Es como hacer como un CSI. No, incluso también su profesión, ¿no? No es lo mismo alguien que haya estado trabajando, no sé, en una bodega de escribiente, o alguien que ha estado en el campo, en la marinería. Efectivamente, también otro caso que tuvimos fue un hombre que se había dedicado toda su vida trabajando con una hoz. Claro. Entonces el movimiento de la zona pélvica conjunto con la zona de la columna vertebral tenía un desarrollo muy importante de las zonas lumbares,
y correspondía perfectamente con Claro. cargar con una hoja en el campo. Entonces, ese tipo de información te la da los familiares, y esa entrevista con los familiares es muy intensa, porque te están contando su historia y la historia de esa persona. Entonces, cuando llegas al campo y lo excavas, es que ya estás viendo a esa persona, estás viendo toda la historia de esa persona. Evidentemente esa es la parte más gratificante, ¿no?, si podíamos decirlo así, de ese trabajo. Sí. ¿Por qué? Porque estás recuperando la historia, estás recuperando la identidad, estás recuperando la vida, en este caso, de una persona que fue maltratada, evidentemente en un contexto prebélico o bélico, con lo cual... y posbélico. Y posbélico, por supuesto, Y posbélico. por supuesto que sí, posbélico, con lo cual nos encontramos de que... bueno, de que ese trabajo es quizás por ver, a ponerlo en la historia y darle su sitio. Pero también yo te pregunto a ti, que has estado a pie de campo en ese trabajo, también tiene que ser muy, no sé si ansioso o estresante o complicado, no sé hasta qué punto te puede afectar comprobar la indecencia del ser humano. Duele, esa es la palabra, es dolor lo que sientes, no sientes ni rabia, duele. O sea, por ejemplo, tuvimos un caso en el que, una fosa común, en el que, bueno, pues eran 9 represaliados de periodo del 51, por eso he dicho posbélico. Sí, sí, no, concretamente de la zona del periodo de la desbandada, de la zona de Almería-Granada, bueno, de Málaga, Granada y Almería. Y bueno, pues en esa fosa encontramos a 9 personas. Una señora estaba embarazada. Estaba embarazada de 7 meses. Todos los tiros los tenía en la zona abdominal. Todos, absolutamente. Todos. Claro. Entonces, ves eso y dices, duele, es dolor. No sientes rabia, no, es dolor lo que sientes. Porque es que ver que estás arrebatando 2 vidas en el mismo momento y te estás ensañando además con eso, Claro. Es dolor lo que sientes. Bueno, y en España siguen habiendo bueno, cientos y cientos de fosas. Y habrá. Hay más, no sé si son 150.000 individuos todavía los que están enterrados en fosas comunes. Con lo cual, ¿cómo ves tú ese futuro a corto o a largo plazo, no lo sé, a la hora de seguir trabajando y a la hora de seguir poniéndole nombres y vida, ¿no?, a esos muertos? Pues creo que, bueno, a pesar de determinadas circunstancias que pudieran suceder, políticas, sociales, etcétera, Que eso es muy importante. que eso es el básico, creo que hay un nivel de concienciación hoy día a nivel social. Ya no hablo a nivel administrativo y político, sino hablo a nivel social de necesidad de apertura. Creo que ese es un movimiento que ya no va a parar nadie. Es una bola que se ha echado a rodar y que, aunque se le pongan trabas, seguirá rodando. Sería indecente que se parase, ¿no? Seguirá rodando, y aunque, bueno, pues a lo mejor le van haciendo boquetitos por el camino a esa bola. Intenta minar, ¿no?, esa sinergia. Yo creo que seguirá rodando, pero bueno, la labor, yo siempre digo lo mismo. Yo cuando me enfundo mi mono de trabajo y entro en una fosa común, yo entro para darle identidad a una persona. Me abstengo de todo lo que hay detrás, me abstengo del el sentimiento político, me abstengo de mi ideología, porque es que si no es así, no estoy haciendo un trabajo científico riguroso. Tienes que ser aséptico a todo lo que se mueve a su alrededor. Aunque duela y te cueste, pero tienes que hacerlo, porque si tú quieres encauzar ese crimen, porque es un crimen de lesa humanidad, encauzarlo en ámbito judicial, tienes que ser totalmente riguroso. No cometer ningún error, no dejar un cabo suelto al que se puedan agarrar y decir, bueno, pues porque tu ideología es tal, o porque tu periodo político en el que te encontrabas ha subvencionado la realización de esa fosa, etcétera, etcétera. Además que me imagino, Carmen, que serán problemas que te encontrarás contigo, porque eso es el día a día, no solamente de tu trabajo, porque tu trabajo de campo ya sabemos cuál es, pero esa burocracia enredadora y trepadora que no tenemos por detrás, con lo cual todo eso que estás diciendo es el plato tuyo de todos los días. Sí. Claro. Entonces, bueno, pues por eso mismo tenemos que ser científicos al 100%. Y muchas veces, yo siempre digo lo mismo, a lo mejor quizás te suena chocante,
Hay una política de apertura de fosa, a mí me parece maravillosa porque hay que darle identidad a esas personas. Pero cuando las fosas nadie las reclama, cuando nadie sabe quién está en esa fosa, desde una perspectiva antropológica es casi mejor dejar la fosa in situ sin apertura que abrirla, porque esos restos van a estar, se van a deteriorar al sacarlos de la tierra, van a ser estudiados, van a ser guardados, pero en muchas situaciones, y te digo hablo con experiencia, muchas veces los restos no son guardados en las mejores situaciones. Entonces es quizás mejor dejar la fosa siempre y cuando no haya un familiar que la reclame. Pero es que realmente es un tema muy, muy complicado, porque en una fosa común, que ya su palabra lo dice, donde puede haber desde 2 individuos hasta 30 o 40, si hay alguien que por una parte o por otra va alguien que necesite saber qué es lo que hay ahí. Siempre. Claro. Pero claro, tú tienes que tener una partida de donde tirar, sí, para, claro, darle ese contexto histórico también. Nosotros, por ejemplo, una situación en la que nos hemos encontrado en Zaragoza, en la zona de Zaragoza, en una empresa para la que colaboro de forma como antropóloga, bueno, pues ha estado haciendo un estudio de limpieza y de estudio arqueológico de trinchera, de una línea de trinchera. Bien, pues a lo largo de su estudio, de su excavación, han encontrado pues lo típico que se puede encontrar en una trinchera, claro, balas. Han encontrado platos, han encontrado cucharas, relojes, una serie de enseres. Pero comenzaron a encontrar una serie de huesos a lo largo de la línea de trinchera, hasta llegar a un punto en el que encontraron un cráneo. Entonces, nuestra propuesta, el cráneo está súper bien conservado, y nuestra propuesta será hacer un estudio de reconstrucción facial de ese individuo y poderla ofrecer a la población, claro, porque no sabemos si hay fotografías de ese individuo o alguien que lo esté buscando y que sepa que está ahí. Eso es muy interesante, además es un tema que quería preguntarte, porque ahora que has llegado a esa reconstrucción facial, ¿cómo elaboráis ese trabajo? ¿Cómo se hace ese estudio? Pues básicamente, bueno, lo necesario son un buen programa de ordenador, que eso es lo básico, claro, pero que el cráneo esté relativamente bien conservado, sobre todo la zona facial, no importa que tenga algún daño en la zona del cráneo, pero sobre todo un escáner 3D. Nosotros hemos trabajado con escáner 3D, hemos trabajado con fotogrametría, hemos realizado reconstrucción en 3D, en 3 dimensiones del cráneo, y en función de eso se empiezan a establecer una serie de puntos de grosores en función de los agujeros nutricionales que tenemos en la cara, de las líneas de musculación que se queda inserciones en la cara, etcétera, etcétera, y entonces el programa te va generando una imagen. Ya tú le vas añadiendo elementos, pues si sabes que es una persona, o por el contexto histórico, sabes, una persona que trabajaba en el ámbito rural, pues lo puedes poner un poco más moreno o morena que una persona pues que no. Si es una persona pues de zona costera, o si es una persona de zona interior, etcétera, etcétera. Ya son unos rasgos que ya pues vamos jugando un poco con ellos. Y yo siempre digo que es una aproximación facial, no es una reconstrucción. Claro. Sí, pero tenéis unos mimbres importantes para hacer bastante, claro, aproximado, ¿no? Por eso digo, en ese cráneo es muy necesario hacer la reconstrucción facial. ¿Cómo se encuentra actualmente el patrimonio que tenemos en España, arqueológico y demás, a tu parecer? A mi parecer se encuentra, yo creo que es un barco que va funcionando él solo. Funcionando por el trabajo que hacéis ustedes, que sois el motor en este caso. Sí, no digo que va funcionando solo por un poco por el abandono, ¿no?, que claro, tiene a nivel administrativo. De hecho, por ejemplo, desde la administración, bueno, desde los colegios profesionales de Andalucía, siempre estamos pidiendo la presencia de más técnicos en patrimonio en las administraciones, porque lo vemos muy necesario, porque siempre nosotros trabajamos, y aunque sea nos contrate una entidad privada,
siempre tenemos que darle cuentas a la administración pública. Claro. Entonces, si no hay una administración pública pendiente a ese trabajo. Claro, no solamente pendiente, sino con un volumen de personal, pues siempre se van a ir atrasando y nunca se van a desarrollar. Y esto es la pescadilla que se mueve la cola. Si yo comienzo un trámite burocrático porque voy a empezar una obra de un edificio, yo soy un promotor y voy a la delegación de cultura de la provincia que sea, presento mi proyecto y digo que en la zona catalogada como arqueológica voy a realizar una edificación, y ahora resulta que nada más que hay un técnico para toda la provincia, pues seguramente mi trámite burocrático, en vez de tardar una semana, 2 semanas, pues muy posiblemente tarde X tiempo. Claro. ¿Y qué pasa? Ese X tiempo es tiempo que está perdiendo ese promotor, está perdiendo dinero, con lo cual a nosotros somos los primeros a los que nos perjudica, porque nos va a exigir más, que corramos más, nos va a exigir que estemos más pendientes, sí, en fin, que es un poco la pescadilla. Claro. Carmen, en los últimos tiempos la línea evolutiva del hombre ha ido cambiando ha ido cambiando las nuevas tecnologías, ¿no? Se han ido descubriendo nuevas tribus, nuevas especies, nuevos, no sé, el Homo florescensis, ¿no? El Homo naledi en África, o los denisovanos, con lo cual ha ido constantemente cambiando esa línea evolutiva del ser humano, ¿no? Que ¿seguimos estando en pañales realmente a la hora de conocer realmente nuestra identidad y nuestra línea cronológica? ¿O tenemos un buen terreno? Yo creo que tenemos un buen terreno, pero parece muchas veces que da la sensación de que seguimos estando en pañales. Yo te diría que somos monos con ordenadores y con móviles. Yo eso siempre lo pienso. Creo que hemos avanzado mucho sobre la línea evolutiva, pero creo también que nunca debemos tomar el todo como por el todo. Claro. Siempre en prehistoria todo son conjeturas, no debemos sentar nada, porque sentamos la base de que esto es hoy una cosa, pero mañana se descubre otra cosa y te cambia totalmente. Se cambia el libro de historia. Entonces hay que hacer todo lo que sea que no esté amparado por fuentes escritas, es un poco todo una amalgama de conjeturas a los que nos podemos acoger o no. Pero es incluso con fuentes escritas, por ejemplo, el caso de Tarteso. Tarteso, unos lo sitúan en un sitio, otros lo sitúan en otro, y es un caso de fuentes escritas y nunca se sabe dónde está. Entonces, yo creo que la historia es tan bonita precisamente por lo misteriosa que es, porque aunque creemos que ya lo tenemos todo avanzado, nos quedan muchos misterios por resolver. Descubrir, ¿no? Y bueno, y también bendito sea así, ¿no? Porque si no, no estaríamos estancados en el tiempo. Efectivamente. Bueno, nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría que tocásemos un poco también el complejo necrológico de Baeolo Claudia, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora y qué es lo que nos queda todavía por saber? Bien, bueno, Baeolo Claudia es un complejo maravilloso, al que invito a todos los espectadores a que acuda, porque son muchas riquezas las que aporta en un contexto maravilloso de playa, de sol, el sitio es espectacular, de luz. Y bueno, yo por ejemplo lo que trato es el tema de la necrópolis, ¿no? Y ahora actualmente, fíjate que algo muy bonito, es un proyecto en Baeolo Claudia, son muchas las universidades extranjeras y de otras zonas de España que trabajan en Baeolo Claudia. Y yo, por ejemplo, trabajo para la Universidad de Alicante, en este caso para la necrópolis. Es un proyecto de la Universidad de Alicante que está excavando toda la zona de necrópolis y concretamente hemos excavado una zona, un mausoleo, donde ya en los años 70 se encontró una estatua que de hecho está expuesta en el Museo Arqueológico de una diosa, Juno. Entonces, bueno, pues se ha terminado de hacer la excavación del mausoleo y se han encontrado unas riquezas de estructuras y de monumentalidad del mausoleo que corresponden a una persona muy, muy adinerada. Claro. Pero el dato curioso es el hecho de que, bueno, el mausoleo se destruyó por un proceso de terremoto, que quedó todo, en el cual se puede ver cómo cayeron todas las columnas por el terremoto, incluso la línea de falla
de la fragmentación de la tierra por el terremoto queda impregnado en el mausoleo. Y bueno, pues una de las cosas fue el dintel que cayó hacia abajo del mausoleo, conservando sus letras originales y su lucido, ¿no? Original. A través de esa inscripción hemos podido saber que se trata de una señora, es una mujer, Julia Rufina, que ella, podríamos hablar de un caso de empoderamiento femenino, más cuando según el derecho romano la mujer era una propiedad. Entonces, bueno, pues es una estructura, es un mausoleo de una mujer que ella no hace referencia ni a hija de, ni marido de, sino es ella, su nombre, con una escultura femenina en su interior, y que además, a través de la antropología física, que este ya es mi trabajo en el proyecto, hemos descubierto que se ha reutilizado en periodos posteriores con un arraigo de ritualidad de enterramientos de mujeres y niños. Y solamente se han enterrado mujeres y niños en todo el perímetro del mausoleo. Qué interesante. Entonces es una cosa muy interesante y que a día de hoy, de hecho, hay una exposición temporal en el Museo de Bailo Claudia, en el que podéis visitar y ver la inscripción y el dintel con los capiteles, además de unos capiteles de mármol africanos traídos expresamente para construir el mausoleo. La verdad que es maravilloso, la verdad que son muchos temas los que se nos quedan en el tintero, así que te voy a reemplazar para vernos otra vez, porque cuando quiera. La verdad que es una pena quizás no poder profundizar en todos los temas, pero por lo menos le damos una pinceladita y que todo el mundo vea cuál es ese trabajo que estás haciendo. Te voy a hacer dos preguntitas que sean cortas de respuesta, antes de que nos vayamos, que sería, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? Lo que más me gusta de mi profesión es poder mirar al pasado a la cara. Eso. ¿Y qué cambiarías exactamente de tu profesión? Nada. No cambiaría nada. No cambiaría ni el calor que tengo que pasar, ni el frío, ni la lluvia, porque me llena tanto mi trabajo que no cambiaría absolutamente nada. ¿Eres afortunada entonces? Sí, la verdad es que sí. Carmen, ha sido un placer. Muchísimas gracias, el placer ha sido mutuo. A ver si para la próxima vez seguimos ahondando en estos temas. Cuando quiera. Amigos de Café de Levante, nosotros nos vemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas encima de nuestra mesa. Ahora le dejamos con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que sean muy felices y tengan muy buenas noches. Y llegó el año nuevo, el día 1 de enero, y con él esta nueva libertad, porque ha desaparecido por fin el peaje de nuestra autopista Sevilla-Cádiz o Cádiz-Sevilla, que tanto monta tanto, que qué más da. Porque la carretera se abre ahora sin esos euros de carga, euros de peaje o cadenas. Condenados como estábamos a pagar el doble o el triple por recorrer los trocitos de España que ya habíamos pagado seguro, con esos miles de tributos que nos asaetean cada trimestre, cada mes, cada IBI, cada IVA, cada soplo de día, cada IRPF, cada herencia o cada fin de ejercicio, con sus impuestos de sociedades que no se paran de contar. Y ahora, por fin, esas luces verdes, barreras abiertas, descalzadas esas tribunas del pago, envainadas sus espadas y por fin la libertad para circular, porque esta es libertad de tránsito de verdad, porque también tenemos derecho a disfrutar de la seguridad, de la amplitud, de la rapidez y de la velocidad, sin esta hipoteca del tránsito que son los peajes. Los peajes, ya los habrán oído ustedes. Habrán oído este término para un montón de asuntos. Hay que pagar el peaje.
en lo político, en lo municipal, en lo autonómico, en lo estatal. Por lo menos el peaje de esta autopista entre Sevilla y Cádiz, por lo menos este, ya no está. Así que a conducir veloz sobre el asfalto y disfrutar del paisaje, sin peaje, sin parar, sin preguntar, sin dejar de pisar el acelerador, y pisar y pasar con libertad. Y cuando llegues, cuéntame cómo te ha ido. Sí, al llegar. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.